Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica. El día de hoy con una mañana muy agradable, con movimientos estudiantiles en todo el estado y ya se empezó a contagiar o a compartir esa energía hacia varias partes de la entidad federativa. Pues bueno, que estos movimientos sean para bien, que estas voces que hoy hablan sean escuchadas y verdaderamente nuestros gobernantes hagan cambios eh, profundos y que sea el inicio de un equilibrio o de un tema de cambio total para la seguridad de todos. Tengo hijos, muchos tenemos hijos y creemos que a veces hay que escuchar a los jóvenes alzando la voz para que haga cambios. Muy bien, pues el día de hoy estoy con ustedes platicando sobre el tema de fibromialgia. Recuerden que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista, aquí en la hermosa ciudad de Los Ángeles, Puebla, México. El teléfono para que usted nos contacte es 01-222 240 7482. 01-222 240 7482. El teléfono para que usted nos mande un WhatsApp es al 2221 400645. 2221 400645. Nos puede usted mandar con todo gusto un mensaje de texto para que compartamos la melodía Mi amada estudiante, de mi maestro el doctor Ricker Herhammer, que tiene efectos poderosos curativos, para que aparte una cita, si la consulta es vía Skype o online, podamos darle una asesoría. Si es que usted no puede venir, puede hacer definitivamente que reciba una ayuda mientras usted se acerca con un médico de forma presencial. Eh, o bien para que nos pida informes sobre las formaciones en ciencia curativa germánica que se darán en breve. Y bueno, pues es importante compartir con ustedes esta información. Empezaremos compartiendo con que, con excepción del periósteo, que es de origen de ectodermo, todas las estructuras del aparato locomotor, como ligamentos, tendones, músculos, los discos intervertebrales, los meniscos, las bolsas sinoviales, son de un origen mesodérmico. ¿Para qué a mí, que soy una persona que tiene un problema de salud, me es útil saber que tiene una estructura o está conformado de mesodermo? Esto es bien importante y lo vamos a ver más adelante en la tercera ley biológica del descubrimiento de la ciencia curativa germánica. El doctor Hammer explica muy claramente que toda la estructura osteotendinosa, muscular, ligamentaria y ósea está en relación a un conflicto de desvalorización. Y es lo que vamos a ver, el comportamiento tanto en la fase activa de conflicto como en la fase de curación. Y es ahí donde vamos a detenernos, porque muchas veces pensamos que el dolor es crónico, que el dolor no se cura, que el dolor, conforme avance el dolor, la complicación o la gravedad o la cronicidad de la enfermedad se acentúa más. No nos damos cuenta que es propiamente el no haber comprendido el significado del dolor los que nos puede estar llevando a recaídas de la enfermedad. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Recordemos ahí, para los que no nos escuchan por primera vez, que el
mesodermo es una estructura de el doctor Hammer habla y esa estructura él habla que hay tres estructuras mesodérmicas. Estas estructuras mesodérmicas entonces hay tres estructuras embriológicas: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. El doctor Ricker Herrhammer, mi maestro, hace una nueva clasificación y el mesodermo lo divide en dos: el endodermo, el mesodermo antiguo, el mesodermo moderno y el ectodermo. Y es aquí donde vamos a ver la importancia que tiene el tejido, porque en la tercera ley biológica se nos explica el doctor Hammer que el tejido primero disminuye el mesodermo moderno junto al ectodermo, que son dos estructuras embriológicas regidas el mesodermo moderno por la sustancia blanca y el ectodermo por la corteza. Y tanto el mesodermo moderno como el ectodermo, tanto la sustancia blanca como la corteza del el cerebro, lo clasifica en un cerebro nuevo, en un cerebro moderno. Y el comportamiento en la primera fase de conflicto activo es una disminución celular. Y en la fase de curación es un aumento de estas células en las cuales siempre hay presencia de dolor. Esto quiere decir que no nos habían explicado, no nos habían dicho, la medicina no había entendido que en su totalidad los dolores van a presentarse en la fase de vagotonía, en la fase posterior a la solución del conflicto, en la fase de curación. Es importante cuando hablamos de fibromialgia que el contenido del conflicto que engloba el resto del conflicto está relacionado a una desvalorización, a una devaluación, a una baja de la autoestima, a una minusvalía, a un sentimiento de culpa o de poca apreciación de uno. No obstante, para cada parte del aparato locomotor existe un pequeño matiz. Por ejemplo, las vértebras cervicales o la nuca van a estar en relación a un conflicto de desvalorización de tipo intelectual, injusticia. El hombro va a estar en relación a una desvalorización por pensar o bien que no es buen hijo o que no es buena pareja o bien que no es buen padre, en caso de hombre, o en caso de mujer que no es una buena madre. Este conflicto está relacionado con el hombro. Los codos tienen que ver con un conflicto biológico de violación por no poder abrazar, sostener, empujar, rechazar o golpear a alguien. Las caderas y el cuello del fémur va a estar en relación a un conflicto de desvalorización por no poder soportar algo, una abrumación extensa, un sentimiento de que algo no es posible poder soportar esa situación. Las rodillas van a estar en relación a una desvalorización de tipo deportiva. La articulación del tobillo o de los dedos del pie van a estar en una relación de una desvalorización de no poder soportar a una persona, una situación o algo físico como no ser apto en un tema de baile, en un tema de habilidad con los pies. En cuanto a el conflicto biológico de desvalorización, si es un gran conflicto de desvalorización, va a afectar a los huesos. Un conflicto mediano va a afectar a los músculos, ligamentos, tendones. Un conflicto muy pequeño, una pequeña minusvalía, una pequeña desvalorización va a estar en relación a los vasos linfáticos, a los vasos venosos. Esto es bien importante porque
los músculos y los tendones en la fibromialgia van a estar en relación a una desvalorización mediana y que va a estar girando en torno a un tema de movimiento, a un tema de no ser capaz de lograr, de alcanzar una situación. Acabo de tener hace unas 3 semanas la fortuna de que un amigo médico de mi generación me pidiera que le apoyara. Y para mí es honroso que yo pueda apoyar o aportar algo al médico que se formó junto conmigo. Y él tiene un tema de fibromialgia. Más adelante le iré platicando algunas situaciones de las cuales yo pueda tocar. Vamos a ver que los huesos del cráneo, las vértebras cervicales de la nuca van a estar en relación a un conflicto de desvalorización de tipo moral, de tipo injusticia, de tipo intelectual, una injusticia, una discordia, una falta de libertad, una falta de honestidad, gratitud, indecencia, infidelidad, intolerancia, sentirse tonto, sentirse no inteligente, va a ser en relación a toda la estructura del cráneo, vértebras cervicales, lo que conocemos como nuca, romperse la cabeza por algo. Un tema de la órbita ocular está en relación a un conflicto en relación con el ojo. ¿Cómo entender esto? Cuando el doctor Hammer hablaba de eso y yo lo había leído, no es posible que no quedara tan profundo como ver un paciente en forma presencial. Tuve la fortuna de tener un paciente en la cual llegó a mi consulta con un problema de cáncer y desgraciadamente pues había tenido ya un tiempo y entonces el tiempo de fase activa, el doctor Hammer explica que entra en simpaticotonía y que hay pérdida de peso, que hay insomnio, que hay frialdad en sus extremidades, vasoconstricción, puede haber aumento de la presión, el conflicto lo trae dando vueltas y el paciente llega en esa situación. Y entonces, una de las situaciones más interesantes es que él empieza a bajar de peso y empieza a consumirse, porque no come, le llama el doctor Hammer caquexia, lo sabemos en medicina, que es una desnutrición severa, y al poco tiempo, a las semanas, empieza con una tumoración en el área orbicular, después de que ya había empezado a entender cosas que le había compartido yo, como las 5 leyes, los conflictos, y más o menos razonable, un mes después empieza a crecer. Buscando el conflicto con el paciente, haciéndole terapia, algo que le llamo terapia de comunicación cerebral, y que vamos a buscar el conflicto biológico, este paciente, de forma interesante, encontramos que efectivamente, al bajar de peso, su madre, en un momento que lo va a visitar, pues de manera ingenua, sin el mal sentido del daño que una madre quisiera hacer, porque el amor por sobre los hijos es más grande, le dice de forma natural: ay, hijo, estás tan delgado y esa cara se ha chupado tanto que pareces un monstruo. Él se va al espejo y se ve diferente a como antes se veía. Y tiempo después de eso empieza un crecimiento en el hueso, una tumoración en la órbita ocular. Y entonces él, después de entender muchas cosas, había visto que era un conflicto biológico de verse como un monstruo. El maxilar superior e inferior tiene que ver con un conflicto de desvalorización por no poder regresar la mordida. ¿Cómo entender esto? Son personas que están agrediendo constantemente. Por ejemplo, en la escuela, un alumno de mayor edad, de mayor complexión, altura, está molestando al más pequeño. Un perro
salchicha siempre le quita su comida a un perro Doberman. Porque recuerden que estos conflictos biológicos también son en el reino animal y enferman de la misma manera a los animales. Entonces, un conflicto de desvaloración de no poder regresar a la mordida es un tema de no poder, se escucha coloquial, de desquitarse, de no poder defenderse. El hombro está en relación a una desvalorización, y aquí aplica el concepto de lateralidad. Cuando es el hombro izquierdo, tiene que ver con un conflicto biológico de desvalorización de no ser buen hijo o buen padre. Y el hombro derecho del diestro o de la diestra está en relación a un conflicto de no ser buen amigo, de no ser buena pareja, de no ser buen hijo con su padre, de no ser buen hermano. El conflicto de codos va a estar en relación a no poder abrazar, sostener, tirar, empujar, rechazar. Tiene que ver con una ambición insatisfecha y puede ser también en relación a un tema deportivo, un tenista que no llega a un concurso en el cual aspiraba a ganar, jugadores de balonmano, operarios, alguna situación de esta naturaleza. El conflicto de las manos y los dedos va a estar en relación a una habilidad manual, un tema de desvalorización de destreza, de torpeza, por no ser diestro, por no tener destreza con sus manos. Pensar que se ha tratado a alguien de manera inapropiada, haber abordado un asunto de manera errónea, haber hecho algo mal, haber fracasado en alguna actividad con las manos. Esta situación nos lleva a situaciones relacionadas con las manos. Las vértebras dorsales van a estar en relación a una desvalorización de ser doblegado por la vida, de sentirse humillado en su interior, conflicto por dejarse empequeñecer, conflicto de desvalorización por algo que no se está bien. Tiene que ver, dice el doctor Hammer, la columna con una desvalorización de sentirse desvalorizado como un todo, de no valgo nada, de no soy nadie. Está en relación a la columna torácica. Si es, por ejemplo, una vértebra donde hay un cáncer o un tumor, está en relación a sentirme enfermo de esa zona. También puede ser. Las vértebras lumbares tienen que ver con conflictos de desvalorización también central de la personalidad. Piensa que no puede soportar una presión, una situación. Conflicto de desvalorización local a causa de un diagnóstico de cáncer, un cáncer de intestino, de hemorroides, va a afectar a las vértebras lumbares. No puedo cargar con este peso, con esta cruz. El coxis tiene que ver con un conflicto biológico, o también el pubis y los huesos ilíacos, en relación a una desvalorización de tipo sexual. No soy buen amante, no soy buena esposa, no satisfago a mi pareja, tiene que ver con un tema de desvalorización sexual, incluyendo ahí el tema de impotencia o de frigidez, va a afectar a estas estructuras del pubis. Decía, hoy me acordé de un amigo, cuando viajábamos a los estudios de campo con el doctor Antonio, mi maestro de parasitología y virología, Antonio Cruz López, y con Lino Shumequero, ¿no? Y decía, el pubi, chico, el pubi. Y había algo bien interesante que el maestro decía, que las mujeres deberían de ponerse un cinturón de castidad con trampa de oso. Ahí se los dejo de tarea. Yo recuerdo con mucho cariño a mi maestro, que Dios lo tenga en su santa gloria y que aprendimos muchos médicos, cosas importantes que estamos dejando de fuera. Y uno de ellos, que ya el próximo programa platicaré un poquito del famoso coronavirus que ha hecho
bueno, hasta la bolsa, la economía mundial la ha movido y que desgraciadamente o desafortunadamente por la ignorancia o porque creemos que los científicos, las autoridades, las partes más altas de la jerarquía tienen la razón y se está llevando a un caos algo de lo que no existe. Y ahorita que me acordé del maestro Cruz, hablaba de los postulados de Koch y decía que habría que tener los pelos de la burra en la mano para decir que había una enfermedad. Esto quiere decir que el virus se tiene que aislar, se tiene que purificar, se tiene que ver al microscopio, tiene que haber una muestra que se pueda palpar. Es uno de los postulados de Koch y, oh sorpresa, hasta el día de hoy no se aíslan los virus en los pacientes. Pero bueno, es un tema que pronto platicaremos. Caderas y cuello del fémur tiene que ver con un conflicto de desvalorización de no poder soportar algo o bien un conflicto de tipo local. Un conflicto de desvalorización deportiva, de no ser suficientemente bueno para correr, saltar, brincar, pisar, va a afectar a las rodillas. Y oh sorpresa, cuando nos duele pensamos que está el proceso de enfermedad. En realidad es ahí donde nos estamos curando, y decía nuestro doctor Hammer, debemos de brincar de felicidad porque nos estamos curando. En cambio, nos volvemos a desvalorizar porque no podemos hacer el ejercicio que queremos. Es donde no debemos, a pesar del dolor, parar. Las articulaciones del tobillo, pie, dedo de los pies, un conflicto de no poder soportar una situación, de no poder correr, saltar, pisar, frenar. Tiene que ver con un tema de no ser un buen bailarín, de no ser una chica con el ballet, de no ser una persona diestra con el balón, pegarle y se va de chueco. Es decir, tiene que ver con ese tipo de valía. Y bueno, el día de hoy vamos a nuestro primer corte y regresamos con ustedes. No se vaya, está interesantísimo hablando de fibromialgia y las enfermedades de mesodermo. Regresamos aquí con ustedes en Conciencia Curativa Biológica, aquí en On Radio, transmitiendo pura energía. Vamos, cabina. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar? Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Antonio Galicia González, discípulo del eminente científico Dr. Ricker G. Hammer, creador de la ciencia curativa germánica. Te invito a la formación Bases de las 5 leyes biológicas que son el soporte de este gran descubrimiento y que permite entender el sentido biológico de cada uno de los procesos llamados enfermedad. Te llevaré a un recorrido a través de la evolución de la especie y la serie de adaptaciones que tuvo que desarrollar nuestra especie para la supervivencia. Lo que hasta ahora habíamos denominado enfermedad son en realidad programas especiales sensatos y biológicos que tienen un fin determinado. Y estos procesos son en realidad respuestas biológicas para mantener la vida tanto como sea posible. Descubrirás que en el inicio de la enfermedad aparece después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Además, comprenderás que en la enfermedad la biología humana y la biología animal son completamente idénticas. Te invito a la formación Bases de las 5 leyes biológicas. Muy bien, regresamos aquí en este intermedio que nos llena de gusto estar con ustedes. Y estamos hablando de las patologías de mesodermo, de las enfermedades de mesodermo,
que en realidad sería de los programas biológicos sensatos, especiales e inteligentes que tiene la madre naturaleza con un fin determinado y que hemos llamado enfermedades. Curiosamente, el mesodermo, el doctor Hammer habla que es un tejido de lujo, es un tejido que en los tres tejidos, bueno, los cuatro tejidos, tres restantes, tenemos el ectodermo, el mesodermo moderno, el mesodermo antiguo y el endodermo. A excepción del mesodermo moderno, el sentido biológico en la cuarta y quinta ley, hay un sentido biológico del porqué de las enfermedades. Y este órgano, este tejido de lujo, el mesodermo moderno, su sentido biológico no se encuentra en la fase activa, se encuentra en la fase de vagotonía o en la fase de curación. Y esto es algo bien interesante, porque hasta ver el mecanismo de respuesta final es que logró entender por qué el sentido biológico se encontraba en la fase vagotónica. Vamos a ver que está rico en patologías el mesodermo, aunque pareciera que es tan simple la estructura ósea, tendinosa, ligamentaria, muscular, en relación a una estructura mesodérmica. De hecho, ocupa toda la estructura cerebral del mesodermo, del mesencéfalo. Y vamos a ver patologías como artrosis, que va a estar en la fase activa de conflicto, osteoporosis, que va a estar en la fase simpaticotónica o fase activa, pérdida de la médula ósea o necrosis de la médula ósea, que va a estar en la fase simpaticotónica, transformación de la médula ósea en tejido conjuntivo, fibrosis de la médula, osteomieloesclerosis, mielofibrosis, que va a estar en la fase simpaticotónica, dolor articular, fase PCL o fase vagotónica, distrofia simpática refleja, que va a estar en la fase vagotónica, huesos de cristal, osteogénesis imperfecta, va a estar en la fase simpática, inflamación y formación del hueso, enfermedad de Piaget, recaídas de conflicto, desvalorización, inflamación de la articulación, va a estar en la fase vagotónica, inflamación de la bolsa sinovial, bursitis, va a estar en la fase vagotónica, inflamación de la médula del hueso, va a estar en la fase vagotónica, tumor de la médula ósea, mieloma múltiple, fase vagotónica, tumor óseo, osteoblastoma, osteoma, osteosarcoma, sarcoma de Ewing, etcétera, etcétera, va a estar en la fase vagotónica, tumor del cartílago, condrosarcoma, condroblastoma, encondroma, osteocondroma, condroma, va a estar en la fase vagotónica, calcificación de la columna vertebral, recaídas conflictivas, que va a estar en la fase vagotonía, reumatismo o enfermedades reumáticas, periartritis crónica, dolor de nuca, síndrome cervical, adormecimiento, hernia de disco, va a estar en la fase vagotónica, o la hernia va a tener recaídas conflictivas, tumor de la órbita ocular va a ser la fase vagotónica, dolor en el hombro va a ser fase vagotónica, calcificación en la articulación del hombro va a ser desde luego fase vagotónica, codo de tenista, codo de golfista, epicondilitis, va a estar en la fase vagotónica, artrosis y poliartritis de las articulaciones de los dedos, fase de vagotonía, casi siempre con recaídas de conflicto, tendosinovitis, fase vagotónica, síndrome de túnel de Carpio, fase vagotónica, acortamiento de los tendones flexores o contractura de Dupuytren, fase vagotónica con recaídas, dolor en el esternón o costillas, fase vagotónica, dolor en las vértebras dorsales, fase vagotónica, desviación lateral de la columna, la famosa escoliosis, curvatura de la columna, va a estar en la fase de recaídas de conflictos, vértebras colapsadas, recaídas de conflicto, dolores en vértebras lumbares, coxis, lumbalgia ciática, ciática es conflicto, desvalorización
de la personalidad como un todo en la fase vagotónica, hernia lumbar, recaídas de conflicto, protrusión discal, igual, estrechamiento del canal cervical, estenosis espinal, espondiloestesis, pasa en la fase vagotónica, dolor de hueso de hacer el pubis, fase vagotónica, huesos ilíacos, fase vagotónica, dolor del isquión, fase vagotónica, dolor de la cadera, fase de vagotonía, artrosis de la cadera, fase de conflicto activo o bien recaídas, destrucción de la cabeza del fémur, va a ser fase simpaticotónica, ahí estaría la osteonecrosis femoral, la enfermedad de Perthes, estaría en la fase simpática, dolor de rodilla, inflamación de la rodilla, lo que con artritis o con artrosis, o inflamación de bol sinovial como bursitis, estaría en la fase vagotónica, casi siempre con recaídas, desgarro de menisco, daños del cartílago, ruptura o desgarro de ligamentos cruzados o colaterales, desde luego que va a estar en la fase vagotónica, o recaídas, ratón articular de la rodilla, fase de vagotonía con recaídas, inflamación de tobillo o dedos de los pies, fase de curación o fase de vagotonía, rotura o desgarro del tendón de Aquiles, ligamento lateral, fase de vagotonía con recaídas. Cuando hablo de recaídas, ahorita vamos a pasar a ese concepto de recaídas de conflicto, espolón calcáneo, depósito calcio o hipercalcificación, fase de vagotonía, juanetes, etcétera, todas esas patologías. Y la gota, por ejemplo, tiene que ver con un síndrome de túbulos colectores. Muchas de estas enfermedades están en síndrome de túbulos colectores. El juanete tiene que ver con un conflicto de no poder regresar la patada a alguien y está en fase de vagotonía con recaídas de conflicto. De manera que la fibromialgia desde la medicina convencional es un constructo clínico que explica la existencia de personas con dolor generalizado, resistente o idiopático, y que se ha definido como un proceso reumático crónico y no inflamatorio que afecta a las partes blandas del aparato locomotor. Inicialmente se denominó fibrositis, porque se creía que el músculo existían nódulos inflamatorios que eran los dolorosos a la presión. Esta es una definición de uno de los libros de medicina más importantes. Y es un constructo porque hay muchas teorías y absolutamente nunca se ha encontrado el origen de la fibromialgia. Es un concepto verdaderamente interesante que un libro mencione que una enfermedad sea un constructo, ya que en psicología cualquier entidad hipotética de difícil definición dentro de la teoría científica sería un constructo. Es algo de lo que se sabe que existe, pero cuya definición es difícil o controvertida. Eso es un constructo. Entonces, es interesante que un libro de medicina, que no voy a decir cuál es, que es una referencia muy grande, mencione que la fibromialgia sea un constructo, es decir, que no tengamos la menor idea de cuál es su origen. Pero, curiosa, las causas de la fibromialgia son desconocidas, a pesar de la investigación sobre sus causas es muy intensa. Han incluido investigaciones sobre el sistema nervioso central, cerebro, médula, proceso, tema del dolor. Todos hemos avanzado tanto, sin embargo, no hay hasta el día de hoy una referencia científica del origen de la fibromialgia como el resto de las enfermedades. Dentro de la ciencia curativa germánica, bajo el descubrimiento de las 5 leyes biológicas, la fibromialgia tendría su origen en un grave conflicto biológico de desvalorización. Un mediano conflicto, habla Hammer. Dependiendo del tipo de conflicto, va a ser la ubicación del lugar de la afectación.
En el tema de la fibromialgia por un grave conflicto biológico de diversión, el tejido involucrado es el mesodermo. La musculatura estriada del nuevo mesodermo regido por la sustancia blanca y se encuentra en lo que el doctor Hammer explica como conflicto recurrente o recaídas de conflicto biológico, a través de rieles, pistas, tracks que hacen recurrente la fibromialgia. Pero ¿qué es una pista? ¿Qué es un riel? ¿Qué es un track? El doctor Hammer explica que cuando el ser humano, el ser biológico, recibe un choque conflictivo, un DHS, este choque graba al instante del evento todo su entorno y todo lo que ello puede los sentidos reconocer. El olor a través del olfato que está presente en ese evento impactante, en ese choque, en ese DHS, la loción que tenía en ese momento un agresor. Cualquier sonido auditivo que pueda estar presente en el momento del choque biológico, como el canto de una sirena, como el sonido de una sirena. De hecho, el doctor Hammer habla de rieles de crisis convulsivas llamadas epileptoides a través de solamente asociar la convulsión con el sonido de la ambulancia. Sensaciones de tacto, lo que toqué, estímulos visuales, lo que pude ver, ¿sí? Y lo que pude probar. Los 5 sentidos están al reconocimiento de ese DHS. Y todo aquello que se pueda volver a vivir como un escenario, como una situación, con una palabra, con un sonido, con un estímulo visual, gustativo, táctil, va a darnos, desde luego, posibilidad de meternos una vez más a través de un riel a una recaída conflictiva. Por eso aquí hay un diagrama en el que el significado biológico del riel, de la pista o track, es funcionar como una señal de alarma o advertencia para experimentar que hay un peligro de ese momento altamente impactante, de ese DHS. En la naturaleza, estas señales de alarma son de vital importancia para sobrevivir. Un animalito que está lesionado de su extremidad y está en un matorral, cualquier sonido, cualquier estímulo olfativo, cualquier situación visual que al moverse X matorrales, él pueda estar alerta para sobrevivir en una fracción de segundos. Por eso es importante entender que la fibromialgia tiene desde luego una curación. Tenemos que buscar el conflicto de desvalorización y esto va a este paciente que llegó a mi consultorio, más o menos lleva unos, si no me equivoco, unos 15 años sufriendo, unos 17 años, 18 años sufriendo con el dolor. Sí, unos 18 años sufriendo con el dolor. Le han hecho estudios, siendo médico, lo han visto especialistas, todos le han dado toda clase de medicamentos. Él como médico ha tenido que batallar ante esta situación. Le han hecho pruebas de psicología. Han buscado que no sea desde la medicina convencional una enfermedad psicosomática. Y afortunadamente, y gracias a Dios, en unas semanas ha ido evolucionando considerablemente. Estoy seguro que si no se desespera y porque es un paciente ya medicado con un derivado morfínico y de repente los dolores se tienen que aguantar, pero si él lo logra va a salir adelante. Y su conflicto biológico fue un conflicto biológico prácticamente en la universidad con un profesor. Una injusticia que vivió, una situación
que lo hizo sentir incapaz, que lo hizo sentir que no era suficiente, que lo que había hecho, su esfuerzo, no era recompensado. Y vuelvo a decir lo mismo, hay que buscar el conflicto, hay que sacar el conflicto, pero también hay que acompañarse con terapias que no sean agresivas, que no sean iatrogénicas. La melodía del doctor Hammer, mi amada estudiante, puede ser muy útil. El doctor Hammer hablaba en uno de sus libros que en la fase de dolor, les voy a leer textualmente lo que él dice. Una palabra sobre los dolores. Cuando el paciente recibía por parte de los histólogos el diagnóstico de cáncer maligno, entonces el médico se podía permitir suministrar morfina al primer signo del dolor. Se aceptaba de forma irresponsable, frívolamente, los efectos colaterales de la morfina, como la adicción, la supresión respiratoria, la parálisis intestinal. Son pacientes que por esa toma de medicamento empiezan con una constipación, estreñimiento y dejan de comer. Por ello, la toma de morfina era siempre una vía de sentido único, un homicidio a plazos. La tragedia es que los pacientes, la mayoría de las veces, solo tienen dolores cuando ya están en la fase de reparación. Y los dolores, por regla, tienen su límite de tiempo. En el caso de una lisis de hueso, en la fase posterior a la solución del conflicto o de vagotonía, producen fuerte dolor por estiramiento o dilatación del periósteo. Es mucho mayor intensidad cuando el paciente hace un síndrome de túbulos colectores, que es la suma de la fase de vagotonía, de ese conflicto de desvalorización, más la fase activa de un conflicto de refugiado, de sentirse solo, abandonado, de empezar a retener agua. Uno de los dolores más temidos en la medicina, el del síndrome de túbulos colectores. Con la ciencia curativa germánica podemos diferenciar con precisión en qué fase corresponde el dolor, de qué cualidad, cuánto va a durar. Cuando un paciente se le informa de los efectos secundarios de la morfina y al mismo tiempo conoce que el dolor va a durar algunas semanas y que después estará recalcificado, reconstruido su músculo, ningún paciente quiere más morfina. Así no se ha tenido nunca la experiencia de que un paciente pida morfina, incluso ni tomarla cuando se la ofrece. El paciente se hace un programa mental, le ayudará a distraerse y esto funciona casi siempre. Me refiero a distracciones como teatro, espectáculos humorísticos, películas, cantar en un coro, nadar, también aplicaciones externas que calma el dolor, sobre todo el calor. Es bien importante, yo recomiendo una compresa de aceite de resino y con ella podemos bajar el dolor. Menciona acupuntura, masaje, etc. Cualquier terapia biológica, incluyendo la homeopatía, puede ayudar a reducir el dolor. Es importante saber que la morfina provoca rápidamente alteraciones mentales y cerebrales gravísimas que destruyen la moral del paciente hasta el punto que a partir de ahí ya no puede soportar más ningún dolor. Dado que el dolor es subjetivo, cada vez que se disminuye el efecto de la morfina, los pacientes sienten que el dolor con mucho mayor intensidad, como si no hubieran tomado morfina. Por ello sabemos que las dosis deben ser aumentadas y el paciente muere a causa de la morfina, que paraliza el intestino, o una función cardiorrespiratoria, o por desnutrición y deshidratación. De manera que la última diapositiva dice: la salud es la mayor de las bendiciones humanas. Divina es la tarea de aliviar el dolor. Eso lo dijo Hipócrates en el siglo IV. Y con eso me despido, pensando en que el médico puede ayudar a amortiguar, a apagar, a desvanecer, a retirar, a quitar el dolor de una manera, como decía Hipócrates y como decía Hahnemann, de
de una manera duradera, provocando el menor efecto secundario posible y llegando a la curación a todos los niveles. Con esto me despido, les mando un abrazo. Recuerden que estamos aquí en Conciencia Curativa Biológica, hablando de las 5 leyes del Dr. Hammer, mi maestro. Sea feliz, sea alegre, disfrute cada momento de su vida, no luche con el dolor. Busque la manera de distraerlo o de tolerarlo con métodos lo más biológico posible, que solamente es un tiempo, y mientras no haya recaídas de conflicto, no habrá mayor dolor. Les mando un abrazo, hasta la próxima. Conciencia Curativa Biológica, aquí en Nombre Radio, transmitiendo pura energía. Vámonos, cabina. Gracias.